Muy bien. Bueno, pues estamos viendo este pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, y hemos estado tomando estos versículos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Bueno, hemos dicho que este pasaje nos muestra la realidad de Jesús en nuestras vidas. De eso está hablando. Y nos da tres enfoques vitales para un creyente que no pueden esos tres enfoques separarse. Conviven y están vigentes al mismo tiempo. Primero nos habla de nuestra unión con Cristo. Y desde el día que le recibimos, esta unión empezó. Él nos unió a Él. Él es la vid y de Él nacimos de nuevo. En ese momento fue el momento de un nuevo nacimiento. En nosotros, el otro punto que habla nuestra relación con Cristo. Una vez que nos unió, Él inicia una obra de perfeccionar, de crecer, de profundizar esa unión, y lo manifiesta en una forma viva, activa, que es lo que manifiesta la evidencia de una vida cristiana, una nueva vida en Cristo, que habla de que tenemos una relación con Él. Bueno, de esto habla segunda de Pedro 1, 3 y 4, y voy a leerlo. Dice, hablando de esa unión y esa relación, de lo cual debemos ser conscientes. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, estos versículos hablan de que esa vida se inició, nació, esa vida se manifestó en nosotros por medio de esa naturaleza divina. Muchas veces en nuestras mentes no alcanzamos a creer que Dios ha traído para vivir en nosotros su misma naturaleza divina. Pero en esto consiste nuestra unión con Cristo. Es una unión vital a su naturaleza. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Y tenemos promesas para que por ellas participemos de la misma naturaleza de Dios. Bueno, eso es, debemos ser conscientes que cuando recibimos a Cristo, esta vida vino de Dios. Él nos la dio, Él la trajo a nosotros y Él la tiene viva, porque esta vida es una vida eterna. Nunca morirá, nunca terminará. Nació para la eternidad y debemos concebirlo así. Y
en cuanto a la relación, dice, bueno, estos dos, tanto nuestra unión y nuestra relación serán por siempre. Pero dice que estos dos elementos o dos conceptos se dan en el momento de recibir a Cristo, y esto no depende de nosotros. Cristo es quien nos une y nos relaciona con Él. Él nos tiene, Él nos hizo suyos, Él nos adquirió para ser de su gloria, de su eternidad, y esto nunca terminará. Por eso Él llegó a nuestro corazón. El tercer elemento que habla este pasaje es el fruto de esa unión y esa relación, ¿verdad? Que es el resultado, y esta parte viene, el fruto, por la calidad de la relación que practicamos con Él y de la vida que desarrollamos con Cristo. La calidad de vida en Cristo sí depende en parte de nosotros. Depende de cuánto nosotros aceptamos su obra, su perfección, su santidad, su voluntad, sus propósitos. En esa medida, Él tiene que armonizarnos con su voluntad, ponernos en comunión con su voluntad, ponernos en compañerismo con su voluntad. Y Él quiere decir que nos dio un libre albedrío, una libre voluntad, y Él no puede hacer nada en contra de lo que yo quiero, o si podemos decir, en contra de lo que yo le dé permiso que haga. Pero así es. Entonces, de ese fruto habla en este mismo pasaje de Primera de Pedro a partir del 5. Y vean cómo ahora aquí el sentido del pasaje cambia, enfocándonos. Los primeros versículos 3 y 4 hablan de lo que Él hizo, pero aquí cambia poniéndonos delante de nuestra responsabilidad o nuestra decisión. Vosotros también, poniendo, esa es la parte de ustedes, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Son cualidades, son enfoques espirituales de esa obra que Él lleva a cabo en nuestro corazón, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Bueno, esto es esa parte donde nosotros queremos que Él haga esta obra, que nos dé el conocimiento, que nos dé el amor, que nos dé la paciencia, ¿verdad? Todo eso es la disposición que debemos tener. Y a partir del 8 hasta el 11 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección. La vocación y elección fue la decisión que tomamos de empezar una nueva vida con Cristo, la decisión de recibir a Cristo, la decisión de que queríamos una vida nueva que viniera de Dios, creímos en Cristo, y dice, hagan firme esa vocación y esa elección, con lo cual ustedes invitaron a Cristo a entrar a su corazón.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En un sentido, la entrada es todo lo que nosotros podemos vivir, conocer, experimentar, fructificar en el reino de Dios. Aquí está hablando de la abundancia, de la plenitud, de la grandeza, de esa vida que viene en el reino de Dios. Si nosotros tomamos en cuenta estas cosas, dice que nos será dada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, eso empezó en el momento que recibimos a Cristo. Eso se inició ahí y encontraremos una generosa y amplia vida que Él nos ofrece. Bueno, esto es para hacernos conscientes de la realidad de Cristo. Una vida, una relación, un fruto, una vida que viene de Dios. Muchos tomamos la vida cristiana como algo que será cuando estemos en el cielo, que esas promesas y esos planes será para cuando estemos en el cielo, pero debemos entender que nuestra vida en Cristo empezó cuando Él entró a nuestro corazón, y que hay una parte que tiene que ver con mi decisión. Cuando dice estad firmes en la vocación y elección que tienen por Cristo. Bueno, el versículo 4 de este pasaje de Juan 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay una parte, esa permanencia habla de cómo desarrollo mi relación con Él. Si es una relación íntima, cálida, profunda, estrecha, o es una relación de lejos, una relación fría, una relación a lo mejor apática. Bueno, de eso está hablando aquí, permanecer en mí. Y dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, debemos ser conscientes que muchas veces nosotros estamos negando el nombre de Cristo. Hemos testificado, hemos declarado que recibimos a Cristo, pero cuando este fruto no está fluyendo y tenemos vidas raquíticas, anémicas, nos parecemos a ese pámpano que se seca, que no tiene vitalidad. Bueno, Dios está llevando esa obra por el Espíritu Santo. Este pasaje nos da mucha luz para entender cómo es Juan 16, del 13 al 15. Vamos a ver, Juan 16, ¿quién lo tiene? ¿Pablo lo tiene? Sí, Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta el 15. Okay. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Bueno, el Padre y el Hijo, su presencia, su vida, su gloria, su poder, su grandeza, todo es traído a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, en este momento el Espíritu está haciendo viva toda esta
promesa, toda esta palabra en nosotros. También vamos a leer Juan 6, 63. Bueno, ¿alguien lo sabe en memoria? A ver, Armilo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, fíjense cómo es la obra de Dios. La palabra es espíritu y es vida. Y en Juan 16 acabamos de leer que el espíritu toma todo lo que es del Hijo. Y el Hijo y el Padre son el mismo. Y Él dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y se los hará saber. Él los guiará a todo lo verdadero. Los guiará a toda la verdad. Él les enseñará todo lo que está por delante. Todo el camino de esa relación que hemos iniciado. Él les enseñará todo lo que está adelante hasta la eternidad. Y aún estando en el cielo, seguiremos siendo enseñados y aprendiendo más y más y más. Pero ahorita es importante que entendamos que esa obra está llevándose a cabo y Dios es fiel. Nosotros damos un mal testimonio de Cristo cuando no estamos profundizando en esa relación. Nosotros estamos quitando, por decir, la vitrina o el ¿cómo se dice? El depósito o la vida que anuncia la gloria de Cristo en nosotros. Bueno, para eso es esta palabra. Él nos exhorta, Él nos advierte que separados de Él nada podemos hacer. Que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Y está hablándonos que hay una parte que yo debo de llevar a cabo. Permitirle que el Espíritu tome todo lo que es de Cristo, toda la palabra. Él la va a cumplir en nosotros. Una parte que la Biblia llama las primicias es lo que va a cumplir en este mundo. Y si de las primicias habla como la plenitud de Cristo, imagínense qué será lo que es el total de la vida que tenemos en Cristo. Bueno, ahorita nos enfocamos en esta obra que Él está llevando a cabo. Todas las palabras, dice el Señor, todo lo que yo les he hablado es espíritu y es vida. La palabra es viva. La palabra es el espíritu de Cristo, es su obra, es su poder, son sus promesas, es sus tratos, su enseñanza, su corrección, es todo. Pero Él está haciendo esa obra. Entonces, tenemos que la primera obra que el Espíritu Santo lleva a cabo, tomando de la vida de la vid verdadera, que es Cristo. Eso es la primera parte. Ahí empezó nuestra unión y nació nuestra relación. Ahora estamos enfocándonos en el fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y vamos a leer este pasaje, 2 Corintios 3, 14 al 17. Si lo tienes, Américo. 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embolotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, Pablo está usando un testimonio muy lamentable del pueblo de Israel.
dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, por eso ellos no pudieron cumplir el plan de Dios de llevar este testimonio a todas las naciones. Dios esperaba que el pueblo estuviera entregado, estuviera anunciando estas glorias, y que cuando ellos estuvieran, Cristo se manifestara en medio de ellos, naciera en medio de ellos. Sin embargo, Cristo nació cuando ellos estaban separados de Dios. Y dice aquí que el entendimiento de ellos se embotó. Bueno, esto es una advertencia. Pablo está usando esto para hablar a los cristianos, que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ellos, su entendimiento se nubló, quedó un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bueno, ese es el llamado. Imagínense ustedes cuántos cristianos viven con un velo en sus vidas. No ven, no entienden, no es clara la voz de Dios, la obra de Dios, los propósitos. Sucede lo mismo, el entendimiento de ellos está embotado. Y dice la figura triste y lamentable que son como un pámpano que se seca y lo quitan y lo echan en el fuego. Estos versículos son el centro y la clave de este mensaje, refiriéndose a los versículos 15:4 y 15:5 en el Evangelio de San Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo permanecer en él? En comunión, en compañerismo, en una relación estrecha, tomando en cuenta su palabra, nutriéndonos con su palabra, alimentándonos con su palabra, siendo enseñados, siendo guiados. Todo eso es lo que Él prometió. Él nos guiará a toda la verdad y usa la palabra. La segunda obra de Dios, Dios el Espíritu Santo, según nuestro Señor, es limpiar los pámpanos que dan fruto, y para ello usa el bisturí maravilloso de su palabra con poder divino. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es la obra de la palabra, limpiarnos de la antigua naturaleza, para que haya salud espiritual. Hay en la palabra de Dios el poder del Espíritu de Santidad que limpia al obrar la gracia que nos permite obtener toda la vida de Cristo y a la vez deshacer la corrupción de la antigua naturaleza. Bueno, Dios no obra por arte de magia, quitando y poniendo. Es una experiencia por la que Él nos hace pasar o vivir. Su Espíritu, usando la palabra, produce la fe, produce el deseo de santidad, produce el amor, produce la bondad, la paciencia. Es una obra de la palabra que produce, pero a la vez hace que aborrezcas el pecado. Es tanta la luz del amor, de la santidad, de la verdad, de la bondad de Dios, que hace
el efecto de que aborrezcas el pecado. Y de esa manera es un trabajo al mismo tiempo, a la vez que te llena de la vida de Dios, hace que te alejes del pecado. Así es como obra. Y pasarás por la experiencia, vivirás el aborrecer y el dejar que se vaya cayendo y retirando todo aquello que es de la antigua naturaleza, pero que vayan brotando esos racimos nuevos de vida que produce la palabra. Esto es algo del poder de Dios, el poder que da vida, el Espíritu es el que da vida. Así obra Dios, así produce su gloria. Él no obra como por arte de magia, podría hacerlo, pero esa no es su gloria. Su gloria es que tú quieras que el pecado desaparezca de ti y que tú quieras que la obra de Dios crezca en ti. ¿Cómo transforma tu corazón, tus pensamientos, tus deseos? ¿Para qué quieres vivir? Esa es la gloria de Dios. Y Él se glorifica y todavía le alabas y lo adoras y le quieres servir. Bueno, esa es la gloria de Dios. Cuando decimos, da gloria a Dios, hay que vivir para glorificar a Dios. De esto estamos hablando, ¿verdad? Mientras más fruto venga de nuestras vidas, más abundaremos en lo que es la vida de Cristo, en nuestra vida espiritual. Y más glorificado será nuestro Señor. Vamos a leer qué dice Juan 15, 8 y 16. Si lo tienes, Vicky, por favor. Sí, 15. 8 y 16. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como ven, ¿cuál es la gloria de Dios? Vive para glorificar a Dios. ¿Qué es esto? Vive para que ese fruto que glorifica a Dios se manifieste. Glorifica a Dios. Y el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es. Yo los elegí. Yo los uní a mí. Yo vine para relacionarme con ustedes. Yo vine para abundar en ustedes. Y en esto es glorificado mi Padre. En que lleven mucho fruto y todo lo que venga de esa relación permanezca hasta la vida eterna. Nos llevaremos eso, porque eso es la obra de Dios, lo que Él hizo, y nos lo llevaremos. Esas son las obras que estarán con nosotros en el cielo. Y ¿saben qué? No llegaremos muy ufanos allá. Llegaremos deseosos de darle gloria y decirle, Señor, esto es lo que tú hiciste, y lo pondremos a sus pies. Esta fue tu gloria que tú trajiste a mi vida. Todo esto lo pongo en tus pies. Así va a ser. En esto es glorificado mi Padre. Esta es la visión, este es el propósito para lo que Él llegó a nosotros. Pero permanecer en Él, su palabra. Tu relación con Cristo debe producir fruto. Esa es la ley de Dios. No hay otra ley. Tu relación con Cristo debe producir fruto. Es lo que hemos leído en estos versículos. Permanecer es